entusiasmada, se ve que te gusta, y eso me encanta porque es una constante. Al menos busco entrevistar siempre a gente que ama lo que hace y se nota cuando empiezan a platicar. Es Sobre todo inevitable. porque yo me imagino como los artistas que cantan otra vez la misma canción, digo, ¿cómo no se enfadan? Pues no, pues es que están felices de vivir su sueño, ¿no? Claro. Entonces decir, bueno, voy a volver a platicar de lo mismo y voy a volver a dar el curso, pero nos sigue gustando y te sigue entusiasmando. Totalmente. Cada año, 18 años dando el curso, en esencia siempre se cubren los elementos para que pueda quedar muy clara la información del tarot, pero siempre lo doy diferente. Y le digo a mis alumnos, siempre lo voy a dar diferente, y esa es la razón por la cual de pronto hay alumnos que vuelven a tomar el curso porque descubren otras cosas que en el año pasado no expliqué, porque es sumamente vasto y se pueden hacer 1000 cosas con el tarot. Entonces me lo planteo como retos precisamente, no darlo de la misma manera. Y tengo mi programa, tengo la estructura muy definida, y a veces empiezo por en medio, a veces empiezo por una línea, a veces comienzo por el final, porque el objetivo también es seguir trabajando los procesos creativos que son fundamentales para poder interpretar el tarot. Oye, ¿qué si no te pasa que en el mismo grupo se forma una mezcla, un mix arquetipal también? Claro. Que te está hablando a ti de lo que tú necesitas, y en base a eso también tu intuición te dice, le tengo que dar por acá, o sea... Claro, las experiencias se van construyendo sobre la marcha. Yo tengo un punto de partida, pero no me aferro a ir siempre por esa línea. Si en el momento, me ha tocado en algunas sesiones, en algunas de los trabajos de clase, que de pronto surge un tema y la lectura, que parece un ejercicio simple para explicar algo, de pronto en una persona se convierte en un momento profundo de trabajo interno, y en ese momento es clase a un lado y me voy directo al trabajo terapéutico, pido permiso para si le interesa a esa persona, va a ser, y si de ahí me voy a una constelación, vamos a una constelación, y el grupo lo vive y ayuda a reconocer y a descubrir cosas que tú no sabías que se podían conectar desde ese. Entonces, sí me dejo llevar y tomar por la experiencia que puede surgir en el momento. Entonces, la parte intuitiva está presente, mas sin embargo, siempre debe de haber un ancla que te mantenga, porque hay que cumplir un programa. Y hay que por lo menos asegurarnos de que los elementos más básicos y más resolutorios queden definidos y claros en las personas. Entonces, planteo siempre dinámicas muy interactivas, con muchísimos ejercicios y meditaciones, que es uno de los trabajos también más importantes que se tienen que hacer para poder leer el tarot. Sobre todo creo que para que haya ese trabajo personal, como cualquier camino espiritual, o sea, ir trabajando en nosotros, no porque la meditación en sí tenga que ver con el tarot, sin embargo, eso sí tiene que ver con el proceso humano del ser y de la interpretación, ¿no? Y porque el tarot te ofrece el lenguaje que se mueve en tu interior. Entonces, muchas meditaciones que se integran en el curso están sacadas de la simbología de la clase, de lo que vamos a ver ese día. Y primero se experimenta como en ese mundo interno, de esa realidad interna que te da acceso a través de la meditación, y después lo experimentan en la clase y en lo que están aprendiendo. Entonces, sí son elementos que se complementan mucho, y busco que vayan surgiendo y que se vayan dando. Sí, alguna vez vi una entrevista de Jodorowsky que decía que amo a ese señor yo, que él se dormía con las cartas, con una carta diario, ¿no? Exacto. Una carta se dormía y una carta se dormía. Y tiene que ver mucho con este proceso realmente de ser tú, de meterle tu energía, de entenderlo, del inconsciente, ¿no? Sí, de todo este juego. El tarot es una estructura viva, es muy orgánico. El tarot tiene elementos sumamente orgánicos que cuando tú ves la relación de esa simbología con tu ser interno, realmente puedes entrar, o el tarot entra en ti y actúa, y lo puedes experimentar. Sí, Alejandro ha recomendado para ir
que además es algo que él vivió, él agarraba una carta y dormía con ella y todo, hasta que la desbarataba, o sea, porque se va, el material el cartón va dando de sí, entonces, se dormía con ella, lo experimentaba y luego los empezaba a soñar. Y hay otro elemento interesante del método de Alejandro, porque bueno, hay que recordar que Alejandro tiene formación actoral, es un actor, entiende del mundo del teatro, de la escena. Entonces uno de los métodos interesantes de Jodorowsky es precisamente plantearte cada carta de los 22 arcanos mayores como una escena. Una escena donde te encuentras con el arquetipo y haces una interacción con el arquetipo, ¿sí? Y son ejercicios que yo también les pongo. Precisamente ahí en la esquinita tenemos el vestuario de Lemad, porque experimentan el loco Lemad, así es, y van a la experiencia de eso. Entonces dice, bueno, si te encuentras a Lemad, ¿qué conversarías con él? ¿Qué le preguntarías? ¿Y él qué te podría responder? Entonces, parte de ir integrando e ir conociendo los arquetipos es plantearlos como escenas en las que tú entras y vives como si eso fuera una película o un momento y exploras muchísimo, muchísima información. La base, al menos entiendo que aprendiste, es el de Marsella, el tarot de Marsella. Tarot de Marsella, con la técnica de Alejandro Jodorowsky, y Paulina Donis nos dio la oportunidad también, porque tenía la conexión, de trabajar con otro personaje muy importante del tarot de Marsella, que es Philippe Camoin. Philippe Camoin es heredero de una de las casas en Francia que hoy en día todavía tienen los derechos del tarot de Marsella. Alejandro y Philippe juntos hicieron la restauración del tarot de Marsella, en una de las experiencias más fascinantes que le permitió darle al tarot de Marsella un nivel mucho más profundo a nivel simbólico. Entonces tuve la oportunidad de conocer los dos métodos. De lo que yo trabajo en mis terapias y todo, trabajo con los dos métodos, con el de Alejandro Jodorowsky y también el de Philippe Camoin, que tienen muchas cosas muy cercanas, pero sí, cada uno integró aspectos que le hicieron sentido y lógica. Sí, utilizo el tarot de Marsella por una razón fundamental, que además viene explicado muy bien en el libro de las vías del tarot y el origen del tarot de Marsella, cuando habla Alejandro del tarot de Marsella, porque Alejandro coleccionaba tarots. Cuando trabajaba con Marcel Marceau y recorrió el mundo entero, él se dedicó a ir a las tiendas, a los anticuarios y todo eso, a comprar diferentes tipos de tarot, y coleccionó muchísimos. Leonora Carrington, que muy amiga, muy cercana, le muestra el de Rider y le fascina y le encanta. Y Alejandro va a Francia, se encuentra con un amigo y le dice, mira, este es el tarot verdadero, y que quién sabe qué. El amigo le dice, el mero es el de Marsella, y él es el que le explica y demás. Y después se encuentra con Philippe Camoin, y Philippe Camoin le plantea justamente esta situación. Y la razón es porque el tarot de Marsella tiene origen anónimo. Están los tarot de autor, que tiene que ver con la cosmovisión de los autores, y está el tarot de Marsella, que es único porque no hay un autor, no hay una mente maestra que defina una información, brota del inconsciente colectivo. Esa es la parte fascinante del tarot de Marsella. Además, el tarot, creo, tengo entendido, a ver, ahorita me dices, sé que es muy vasta toda la interpretación y no nos va a dar el tiempo aquí para todo. Todo lo que implica. Pero hay características del de Marsella, por ejemplo, que tiene una papisa, que no los demás, o sea, en la misma iglesia de aquel entonces, pues no. El arquetipo no existe, la papesa no existe. No existía en la sociedad, al menos. Sí, lo más cercano actualmente puede ser una monja de claustro, pero nunca en el rango del máximo acá pontífice que es el Papa. Y otra de las características de 2-3 ocasiones que he tenido acercamientos con el tarot es que una misma carta pareciera mala, o por llamarle una connotación de decir, no, el ahorcado, dices, ya valió, pero no, o sea, todos los arquetipos son absolutos y tienen sus dos vertientes. Sus dos elementos, sí.
De las explicaciones que más doy cuando leo el tarot, antes de abrirlo, es en el lenguaje simbólico del tarot, todo esto son símbolos y en el inconsciente no existen estos conceptos de bueno y malo. Sí. Por más fea o más desagradable que veas una carta o la simbología, porque si hay cartas cuyos contenidos se ve como intenso, sí, te impacta. El diablo, ¿no? Sí, el diablo, el arcano 13, la casa Dios, que es conocida como la torre, y que, el horcado, que el nombre original es el péndulo, y todo eso, okay. ¿Sí? Entonces, son cartas que tienen mala fama, ¿sí? Pero todos los arquetipos, por muy bonita que esté la carta o muy fea que esté la carta, tiene su aspecto favorable de cuando lo vives bien, de cuando lo estás integrando de buena manera o de forma favorable para ti. Y esa misma carta, si está como un bloqueo, como una situación difícil, como una situación que es tu punto ciego porque no lo percibes y se va a tu sombra, que es la parte oscura, entonces se torna difícil y complicado. El mismo símbolo, el mismo aspecto, puede tornarse en los dos elementos, ¿sí? Normalmente cuando yo interpreto, porque parte de la metodología de Alejandro es no adivinar y no futuriar, les digo, a ver, no vamos a adivinar nada, yo te voy a ofrecer la información. Tú que te conoces, que te sabes, que estás descubriendo lo que te está pasando, tú vas a identificar si la estás viviendo bien o si la estás viviendo en su lado complicado. Evidentemente, en una lectura donde asignamos una carta que es tu situación difícil, esa carta, por más bonita que esté, si está como tu situación difícil, se está viviendo mal y está en su lado complicado. ¿Sí? Vamos a hablar de qué se necesita para identificar que un tarot sea un tarot. El tarot tiene una naturaleza que se basa en 78 cartas. Por ejemplo, aquí tenemos que es esto es un mazo de cartas, esto no es un tarot, son cartas terapéuticas maravillosas, fascinantes, están unos dibujos muy divinos y todo, pero incluso la terapeuta aquí en la entrada dice mazo de cartas, tarjetas terapéuticas, ¿sí? Y son geniales. Es una secuencia lineal, 54 cartas, algo así, y trae su manualito de lo que significa cada una, ¿sí? Esto es un mazo de cartas, esto no es un tarot. ¿Por qué un tarot es un tarot? Primero, porque va a cumplir con una regla numérica, ¿sí? Un tarot se define porque va a cumplir con 78 cartas. De acuerdo. Siempre son 78 cartas. Un número raro y extraño. ¿Por qué no 80? ¿Por qué no un número cerrado? Bueno, eso es parte de la magia simbólica interesante de los números en el tarot. Esas 78 cartas están organizadas en dos grupos importantes, que son la secuencia de los arcanos mayores, que es lo que la gente conoce más, y ahí está el loco, que es Lemar, la papesa, el papa, el emperador, la emperatriz, el diablo, el mundo. Esta es la versión que acaba de sacar Guillermo del Toro, con un arte visual genial, increíble, en base a los personajes de sus películas. El diseño creativo de este tarot está genial y cumple con los requisitos porque son 78 cartas que están organizadas en 22 que forman los arcanos mayores y que son los más populares que conocemos porque son como personajes más identificables, y 56 cartas que se llaman arcanos menores, que hacen referencia a lo que es la baraja española, que la baraja española se deriva del tarot, por supuesto, y salen cartas que tienen un símbolo en común que son los oros, los bastos, las espadas y las copas, ¿sí? Entonces todo eso es un universo de símbolos que están muy bien definidos dentro del tarot y tienen diferentes funciones dentro de la lógica del tarot. Entonces hay una distancia, como bien decías, hay más